La honra a nuestro Dios y le damos gracias al Señor por poner en su corazón el estar en sintonía con la palabra de nuestro Dios. Lo vamos a hacer en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías, versículos del 6 al 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a meditar en un mensaje en el cual vamos a hablar acerca de la agenda del hombre y la agenda que Dios quiere para el hombre, ¿verdad? Que son dos cosas muy distintas. El hombre desde tiempos antiguos lastimosamente no ha vivido en la voluntad de Dios. Desde que Adán cayó allá en el Edén, desde entonces el hombre se desvió del camino de Dios y puso su propio itinerario, puso su propia agenda, y ahí es donde hemos caído en el error de tener una agenda saturada para nosotros y no para Dios. Lastimosamente el mundo hasta el día de hoy, al igual que en los tiempos antiguos, el hombre ha tenido su propia agenda. Recordemos que Dios le estableció límites a Adán, pero ellos decidieron hacer a un lado los estatutos que Dios había estipulado e irrumpieron, transgredieron esos principios, y es allí donde el hombre cambió la agenda. Y al día de hoy es igual. El hombre tiene su propia agenda. Vive su vida, hace un itinerario, hace un horario de trabajo, un horario de familia, y en muchos casos en ese itinerario no está incluido Dios y su propósito. Y es por ello que el hombre cae en muchos errores y tiende a desviarse del plan divino de Dios. Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para usted, amado amigo, amado hermano que nos sintoniza en esta hermosa mañana. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Muchas veces nosotros no cumplimos el plan divino de Dios por causa de tener nuestra propia agenda. Y en esa agenda no incluimos a Dios a veces. Y ese es el grave error. El pueblo de Israel en tiempos de el profeta Isaías, se nota que Dios le hablaba a ese pueblo porque vivía alejado de la voluntad de Dios. Dice el profeta, llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, le exhorta diciéndole: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué le dice buscad a Jehová? Parece ser que el pueblo de Israel se había apartado del propósito de Dios. Y no solo Israel, esto es un ejemplo nada más. El hombre de hoy se ha apartado del plan divino de Dios. El plan de Dios contempla salvación, vida eterna, bendición. El bien de Dios está para el hombre, pero el hombre lo cambia. ¿Por qué? Porque crea su propia agenda. Y el profeta está exhortándonos también a nosotros en este tiempo a volver al camino de Dios, a volver a su voluntad. Si usted nota con lo que está pasando actualmente en este mundo con la enfermedad del coronavirus, el hombre tuvo que parar su propia agenda. Mucha gente, incluyéndonos nosotros, teníamos una programación. Mecánicamente decíamos: tal día tendremos que ir a tal cosa, a tal hora hay que estar en tal lugar, hacer aquello, hacer lo otro.
Así como usted y yo teníamos una agenda, el mundo también tenía una agenda. Usted ve, los eventos en el mundo se han paralizado, los eventos deportivos estaban programados para ciertas fechas y el hombre ha tenido que cambiarlo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no consideramos a Dios en nuestras agendas. Solo programamos la vida pensando en nosotros mismos. Y ese es el grave problema. En la agenda del hombre está incluida muchas veces la necedad. Está incluida la ignorancia del plan divino de Dios. En la agenda del hombre está incluido el deseo propio. Está incluida la arrogancia, el orgullo, la avaricia y la codicia. Eso está en nuestra agenda. Y lastimosamente no debe de ser así. Vivimos una agenda muy apartada del plan divino de Dios. Y dice que Isaías le decía a este pueblo, le exhortaba diciéndole: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué dice deje el impío su camino? Porque el camino que llevaba el hombre no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Su camino y el mío no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos hizo ver su misericordia y nos trajo a su plan divino, pero en otro tiempo muchos de los que ahora nos llamamos ser creyentes, cristianos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, teníamos nuestra propia agenda. El apóstol Pablo tenía su propia agenda. En su agenda en el libro de Hechos nos muestra que él en sus planes estaba ir a Damasco y traer presos a los cristianos de aquel tiempo. Esa era la agenda del apóstol Pablo. Pero como Dios le hizo ver que no es su agenda la que importa, sino la de Dios. Dice que Pablo fue convertido camino a Damasco, pero él no iba a adorar a Dios a Damasco. Él iba a traer presos a mujeres y hombres que profesaren el cristianismo. Parece ser que el apóstol Pablo tenía su propia agenda. Y el mundo de hoy también. Usted muchas veces, hermano, al igual que mi persona, tenemos una agenda en la cual no tomamos en cuenta a Dios. Pero Dios hoy nos está exhortando a todos. Porque no podemos salir nosotros, no, yo me muevo si Dios no me dice, no, cuidado, tengamos mucho cuidado. Muchas veces vamos y hacemos cosas sin consultarle a Dios. Solo lo agendamos, decimos tal fecha vamos a hacer tal cosa. Ya platicamos con Dios para ver si está de acuerdo con eso que hemos programado hacer. Cuidado con nuestra agenda y la agenda de Dios. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Parece ser que no es la misma visión, ¿verdad? Claramente nos está diciendo Isaías en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Miren, amados hermanos, volvamos al ejemplo del problema que tenemos con la pandemia del COVID-19. El hombre está esperando que se quite esta pandemia. Yo la estoy esperando también y usted también como iglesia. Pero algunos lo estamos esperando para volver a los recintos eclesiásticos donde congregarnos y darle gloria, honra y alabanza al Rey de Reyes. Y así es, la gloria sea para nuestro Dios. Pero otros están esperando que se quite esta cuarentena, que se quite esta pandemia. ¿Para qué? Para volver a su propia agenda. Para volver a hacer lo mismo que antes hacían. Para volver a caer en el pecado, para volver sus propios deseos, para seguir en la agenda misma. Y eso Dios ya no lo quiere. Porque a causa de haber puesto en nuestro corazón nuestra visión, una visión alejada de Dios, es que hoy estamos en este problema. Hay muchas creencias referentes a esta enfermedad, en la cual se cree que fue transmitida del animal hacia el ser humano. Y quiero decirle algo en esta mañana. ¿Sabe usted que en el libro de Levítico, desde el Éxodo, cuando Dios trae al pueblo de Israel hacia
hacia su tierra prometida, ¿sabe usted que cuando Moisés decreta leyes, le da una lista de animales puros que se pueden tomar como alimentación para el ser humano y da otra lista de animales impuros, en donde aparecen todos aquellos de uña hendida, de que rumean, y le dictamina a Dios al pueblo de Israel cuáles son los animales que se pueden comer y cuáles son los que no se pueden comer. ¿Por qué razón usted cree que Moisés estaba hablándole así al pueblo? Porque Dios sabía que algunos de esos animales eran altos en contaminación, eran altos en parásitos. Y no quería Dios contaminar a su pueblo. Y esta enfermedad fue originada por haber ignorado ese mandamiento. Hay una lista de animales que se pueden comer, que pueden nutrir nuestros cuerpos, que no le hacen ningún daño, hacen daño al final en excesivo, pero hay una lista de los cuales en la palabra de Dios le encontramos como los animales impuros, los que no se deben de comer. Y dentro de los que no se deben de comer está el murciélago, está el pangolín, que se cree que son los animales que transmitieron la enfermedad al hombre, la serpiente. Como haya sido, ¿por qué razón fue, iglesia? ¿Por qué razón fue, amado amigo? Porque cambiamos la agenda de Dios e impusimos nuestra propia opinión, nuestra propia agenda. Dios es tan especial que con su pueblo le estableció la ley. ¿Para qué? Para que el pueblo viviese de acuerdo a su voluntad, pero el pueblo no quiso. Así es el hombre de hoy. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que usted y yo estamos pensando muchas veces no son los pensamientos de Dios. Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Volvamos a la agenda de Dios. Dejemos a un lado nuestra agenda. Y con esto no estamos diciendo que nos vamos a volver haraganes y que no vamos a hacer nada, en ninguna manera. Usted puede tener un trabajo, usted puede ir a la escuela, usted puede ir a su oficina y vivir en la agenda de Dios, glorificando el nombre del Señor. No se trata de no hacer ni socializar con las personas que no conocen de Dios. Claro que se trata de hablarles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no debemos de hacer es compartir lo que ellos hacen, lo que ellos dicen. En algunos momentos es necesario decir no, porque es posible ellos no estén en la agenda de Dios, porque estén en los pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y a veces, en muchas ocasiones nosotros caemos también en ese error. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Quien lo está diciendo no es el hombre, quien lo está diciendo no soy yo. Yo nada más estoy leyendo lo que la Sagrada Escritura dice. ¿A quién de nosotros se nos ocurre hacer cosas muchas veces en contra de la voluntad de Dios? No es Dios quien nos lo pone, es nuestro propio deseo. Y si analizamos desde el libro de Génesis, vemos el primer desorden en Adán y Eva, que ya lo vimos. Luego su segunda generación, Caín mató a Abel, su propia agenda. Más adelante, Noé. En la generación de Noé dice que Dios vio y dijo, voy a destruir al hombre porque el deseo del hombre es contra mi voluntad. ¿Por qué razón? Porque la maldad dice que había subido delante de Dios. Y Dios envió el diluvio ¿por causa de qué? Por causa de que los hombres tenían una agenda y en esa agenda no estaba incluido Dios. Mas Dios halló gracia en Noé, dice. Y si avanzamos un poquito más, encontramos allá un hombre llamado Nimrod, quien decidió hacer una torre que dijo, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Eso no estaba en la agenda de Dios. En la agenda de Dios estaba multiplicar y llenar la tierra. Pero ellos querían hacerse un nombre, querían fama, querían tener un lugar especial en el cual ellos incluyeron su propia agenda y no la agenda de Dios. Este es el grave problema, que hemos cambiado la voluntad de Dios por nuestra propia agenda. Y eso es lo que Dios no quiere.
En el mismo libro de Génesis, más adelante aparece el evento de Sodoma y Gomorra, otro castigo de Dios hacia la tierra. ¿Por qué razón? Por la maldad. ¿Y por qué? Porque volvió el hombre a cambiar la agenda de Dios. No le dio gloria. Y así sucesivamente vienen muchos castigos que están escritos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque los hombres tuvieron su propia agenda. En la época hoy, año 2020, el hombre tiene su propia agenda. Y en su agenda no está Dios. Muchas veces en nuestras agendas no está Dios. Planificamos con la familia, planificamos hasta incluso en las iglesias, planificamos sin tomar en cuenta a Dios. Ya dejemos nuestra agenda y nosotros somos los que debemos de encajar en la agenda de Dios. Él ya tiene su agenda, no la va a cambiar, aunque yo quiera, aunque no me guste, debo de aceptar esa agenda, esa voluntad de Dios. Y dentro de la agenda de Dios, ¿sabe qué es lo mejor? ¿Sabe qué es lo que está dentro de la agenda de Dios? La vida eterna, la salvación, el que el hombre le dé gloria a Dios, el que el hombre viva en el bien, el que el hombre viva en la bendición. Esa es la agenda de Dios y no la queremos. Si hoy se acabara esto de la pandemia, ¿a dónde volvieran a abrirse quiénes? No solo las iglesias. Bendito Dios por aquellos que los cuales el Señor quiere glorificarse por medio de esto. Bendito Dios que se abran las iglesias para darle gloria y honra al Señor. Pero también se van a abrir los antros. Y muchos dicen, por eso nos caen mal los pastores, porque les gusta criticar. Si en otro tiempo no se acuerdan que ellos andaban allí. Sí, en otro tiempo. Y por la misericordia de Dios nos ha sacado de allí. Pero era porque teníamos otra agenda. Los sábados era para darle gusto a la carne, no para ir a vigilias. Pero Dios nos mostró que la vida no es nuestra, sino que es de Él, y a Él tenemos que entregársela. Se abren los restaurantes, se abren los chupaderos, se abren las cantinas, se abre todo el mundo para volver ¿a qué? A su propia agenda. Dios ya no quiere eso. Dios no está en contra de que usted tenga un negocio, Dios no está en contra de que usted trabaje. Dios está en contra del pecado, que es lo que muchas veces está incluido en la mayoría de nuestra agenda. Porque mis pensamientos, dijo Dios, no son vuestros pensamientos. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no podemos pensar como Dios. En ningún momento debemos de adaptarnos nosotros a su voluntad. El libro de Proverbios en el capítulo 16 nos describe cómo muchas veces el hombre en su agenda está incluido su deseo, su propio camino. Dice el capítulo 16 del libro de Proverbios, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que a mí me parece derecho. Por aquí voy a andar. Esto me conviene, me va a producir dinero, me va a producir fama, voy a cumplir mis deseos. Pero es camino de muerte. Es una agenda en contra de la voluntad de Dios. Lo dice en el capítulo 16, versículo 25 del Proverbio. Hay camino que parece derecho al hombre. El mundo iba en un camino que creían ellos que era derecho, pero su fin, ¿cuál es? Camino de muerte. Así lo dice. Y no solamente lo dice este capítulo, sino que en el capítulo 14, versículo 12 también lo dice. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué ponemos en nuestra agenda? Aquí me conviene. Aquí voy a ir. Aquí voy a hacer nuestra propia agenda. Pero es camino de muerte. En el mismo libro de Proverbios nos muestra que en nuestra agenda no solo están nuestros caminos, sino que, ¿y por qué razón? Porque muchas veces nuestros caminos, como decía Isaías, no son los mismos caminos que Dios quiere que andemos. En este mismo libro, en el capítulo 18, versículo 1, encontramos otro elemento de la agenda del hombre. Dice el capítulo 18 del libro de Proverbios, versículo 1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. 18.1, ¿qué dice? Su deseo busca, ¿quién? El que se desvía. ¿Qué busco yo cuando me desvío de la voluntad de Dios? Mi propio camino.
¿Qué estoy haciendo yo pensando en que no es que aquí me conviene, aquí quiero estar, es que viera que esto me va a traer beneficio? Es mi propio deseo, lo estoy incluyendo en mi agenda. ¿Estará incluido en la agenda de Dios? Es que Dios no quiere que suframos. ¿Quién le ha dicho? En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Vamos a ser pasados por pruebas, vamos a ser pasados por dificultades, van a haber momentos duros en nuestra vida, porque la visión de Dios no es para esta tierra, es para la vida eterna. Esa es la agenda de Dios. Amada iglesia, amado amigo, es tiempo de vivir la agenda de Dios y no nuestra propia agenda. Dice el capítulo 18, versículo 1, su deseo busca el que se desvía. Cuando yo me desvío de la voluntad de Dios, ¿qué voy buscando? Mi propio deseo. Y se entremete en todo negocio, en cualquier cosa se mete. Así como me da dinero, hermano, yo aunque sea vender droga. Yo aunque sea el cuerpo voy a vender, dijo alguien. ¿Será que ese es el deseo de Dios? Es tu propio deseo, no el de Dios. Es mi propio deseo. Ya no es tiempo de estar buscando nuestro propio deseo. Veamos cómo estos hombres se desviaron. Y así podemos encontrar muchas citas en las cuales el hombre incluye solo sus propios deseos. Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. Adelante de Proverbios. ¿Sabe de qué más está incluida la agenda nuestra? De lo que nosotros queremos comer. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 7? Todo el trabajo del hombre es para su... ¿Para qué? Para su boca. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Así dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Muchos dirán, usted está tomando de referencia un texto poético, pero es una realidad humana. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Nunca el hombre está satisfecho. El hombre, Dios lo ha dejado en un plan y él quiere otro plan. Nunca estamos satisfechos. Tenemos un negocio, ganamos $100. Mañana queremos 200. Pasado mañana 300 hasta llegar a 1000. ¿Y usted cree que nos vamos a conformar cuando ganemos nuestros primeros $1000? Vamos a querer 2000. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Usted tiene un carro. Yo tengo un carro. Pero de aquí en un año yo quiero otro más nuevo. Tenemos una casa y queremos otra. Estamos hablando, poniéndonos como propio ejemplo, pero cada quien vea cómo muchas veces la codicia, somos insaciables en nuestra propia agenda. Lo que nos pide, yo quiero esto, es que yo quiero lograr aquello. ¿Estará de acuerdo en eso que Dios quiere que logres? Dios quiere el bien, sí. Dios quiere bendecirte, sí. Dios quiere que seas profesional, estoy de acuerdo, pero que sea en su voluntad, no en la tuya, ni en la mía. Ahora, en el Evangelio también encontramos, vamos a volver a una cita en la cual vimos anteriormente, y solo para referencia, vemos cómo un hombre tenía su propia agenda. Esto lo tocamos en un mensaje anterior, en el Evangelio según San Lucas, si no me equivoco, encontramos este ejemplo, capítulo 12, versículo 16. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Vea cómo el hombre siempre tiene su propia agenda. Capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, versículo 16, dice así: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él tenía muchas riquezas, tenía mucha abundancia. ¿Estaba satisfecho? ¿Qué decía el libro de Eclesiastés? Todo trabajo del hombre es para su boca, y aún así su deseo no se sacia. Este hombre tenía, según él, para vivir 7 vidas como el gato. Bueno, así dice el dicho, ¿verdad? Mas no sabía que en la agenda de Dios él llegaba hasta ese día. Él dijo,
Voy a construir graneros más grandes para que haya abundancia en mí. Continúe conmigo. Versículo 18 dice, y dijo, esto haré. Esa es su agenda. ¿Qué iba a hacer en su agenda? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estaba pensando en él. Estaba él teniendo su propia agenda. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Así es el hombre, ¿verdad? Que se acabe esta pandemia para que vayamos a comer, para que vayamos a beber y para que vayamos a gozarnos. Esa es la agenda del hombre, la que Dios no está de acuerdo. Gócese en el Señor, en la palabra de Dios, en glorificar el nombre del Señor Jesucristo, no en su propia agenda. La juventud dice, cuando yo esté viejo voy a ir a una iglesia y voy a aceptar a Cristo. ¿Y quién te ha dicho que en la agenda de Dios está llegar a viejo? Hoy que estás joven. Nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Ninguno de nosotros sabemos dónde y cómo nacimos. ¿En qué lugar? Nacido en tal lugar, pero el día de tu muerte y de la mía, nadie sabe. La Biblia dice, nadie sabe del día ni la hora cuando Cristo ha de venir. Así es el día de nuestra partida. Esa es una agenda que solo la tiene Dios, para lo cual muchos no nos preparamos. Pero ahora Dios nos está exhortando. Dice el versículo 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes. 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En la agenda de Dios ese hombre llegaba hasta ese día. En la agenda de ese mismo hombre, él decía vivir más, gozar más, disfrutar más. Amados, nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y así podemos encontrar miles de ejemplos. En Santiago encontramos unos hombres negociantes, los cuales también tenían su propia agenda. Y dice así, Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos a ir concluyendo ya. Hemos usado muchas citas bíblicas, el mensaje es bastante textual, para encontrar referencias de lo que estamos hablando. La agenda de Dios y la agenda de los hombres muchas veces no es igual. El hombre muchas veces tiene su propia agenda sin decirle, Señor, ¿está de acuerdo en que yo haga esto? No es malo que usted sea ordenado en tener agenda, amado amigo ni amado hermano. No es malo. Pero dentro de su agenda debe de estar siempre la voluntad de Dios. Usted debe de poner tal día, iremos a tal parte en el nombre del Señor Jesucristo, si Dios nos permite. Esa debe de ser nuestra agenda. Vea lo que le sucedió a estos hombres. Capítulo 4 de Santiago. Dice así, versículos del 13 en adelante. Vamos ahora en lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allí un año. Y traficaremos y ganaremos. Esa es la agenda de estos hombres de negocio. Nosotros los hombres de negocio, todos, en algún momento dado somos hombres de negocio. No solo los que tienen empresas, sino aquel que tiene una pequeña tienda, quizás una tortillería. Eso es un hombre de negocio. Aquel que tiene un trabajo, tiene su propia agenda. Así decían estos hombres, vamos ahora a los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es su vida y la mía, amado amigo hermano. Así es nuestra vida. Hoy estamos, mañana no sabemos. Así, pero mientras vivamos, disfrutemos, dicen algunos. ¿Quién le ha dicho? Dele gloria a Dios que su vida todavía no se la ha el Señor pedido. Pero llegará un día donde le pedirá cuentas al Señor. 15. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra agenda? Ahí está el modelo de la agenda que debe de tener el hombre. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Está en contra el Señor en que seamos ordenados en agendar nuestra vida? No. Está en contra de que nuestra agenda no lo incluyamos a Él. Dice,
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios no está en contra de los que negocian, Dios no está en contra de los que viajan, Dios no está en contra de los hombres de negocio, de los que trabajan. En ningún momento Dios está en contra de todos. Dios está en contra de nuestro propio deseo. Lo que a Dios no le agrada es que no lo tomemos en cuenta. Nosotros como iglesia debemos de aprender algo, mis amados, y es a saber vivir en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo no depende de nosotros. Los logros, los éxitos, no dependen de nosotros, dependen de Dios. No depende cuán ordenados seamos en nuestra agenda. En nuestra agenda debe de estar incluido el nombre del Señor, el temor a Dios, el glorificar su nombre. Hubieron hombres que conocieron a Dios y no le dieron gloria y se apartaron. ¿Y sabe qué pasó? Vivieron su propia agenda. Hicieron lo que quisieron sin tomar en cuenta a Dios. Y si usted lo quiere ver, con esto termino, Romanos capítulo 1. Es que si yo quiero, canto a Dios, y si no, yo le canto a cualquier cosa menos a Dios. El único digno de gloria, honra y alabanza es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, Dios ha dejado todo para que lo disfrutemos, pero de acuerdo a su voluntad. Usted tiene la libertad de disfrutar todo, disfrute su familia, disfrute su trabajo, disfrute su empresa, pero hágalo en la voluntad de Dios. No lo haga en la agenda suya, sino en la de Dios. ¿Qué pasó con estos hombres? Capítulo 1, versículo del 28. Solo voy a leer estos dos versículos. Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando yo no tomo en cuenta a Dios, también Dios no me toma en cuenta. Así es. Si yo no tomo en cuenta a Dios, ¿usted cree que Dios se preocupa? Dios sigue siendo Dios. Y dentro de sus planes, bueno, te saliste de mis planes, vive en tus propios planes. Estos hombres, por haberse apartado, no haber tomado en cuenta a Dios, vea quiénes terminaron siendo. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Todos aquellos que hacen todas estas cosas no tomaron en cuenta a Dios. Cambiaron la agenda de Dios por su propia agenda y terminaron en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, el propósito de este mensaje no es para hacernos sentir mal, ¿verdad? Y decir, hoy nos está regañando la palabra de Dios o el pastor. No, en ninguna manera. Es para motivar su corazón y el mío, por medio de la palabra de Dios, a vivir el plan divino de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Dios es vida eterna. La agenda de Dios es que yo alcance la salvación. La agenda de Dios es que yo viva en la bendición en esta tierra. La agenda de Dios es que yo glorifique su nombre en este mundo. La agenda de Dios es que Él quiere bendecirme, pero yo debo de vivir aceptando su voluntad. Aceptar a Jesucristo como el Señor Salvador de mi vida es la voluntad de Dios. Eso es lo único que me dará la vida eterna. Esa es la agenda de Dios. No vivamos fuera de ella, porque de lo contrario estaríamos como el mundo viviendo su propia agenda. Mas usted y yo hemos sido llamados para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos han escuchado en esta hermosa mañana por medio de las redes sociales. Que el Señor bendiga su vida. Si usted se ha apartado de Dios, este es el mejor momento para volver a los caminos. Y si usted nunca ha aceptado a Jesús como el Señor Salvador de su vida, esta es la gran oportunidad. Ahora Dios está llamando a su vida para que usted glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entréguele su vida al Señor Jesús, que es el único camino, verdad y vida para todos.